Buenos días a todos. Vamos a dar entonces solución al caso clínico número 8 del programa de infectología de la Universidad Nacional, empezando por contar que la historia clínica se trata de una mujer de 75 años con una enfermedad crónica de 6 meses de evolución, dada principalmente por un síndrome de linfadenopatía general, tanto externa como a nivel de cavidad torácica y abdominopélvica, cuyo estudio de la masa axilar por histopatología confirmó que tenía un linfoma no Hodgkin B tipo folicular estadio 4 porque el compromiso que tenía en la pleura se pudo confirmar también por el linfoma. Una vez que se hizo ese diagnóstico, se hicieron todos los estudios de extensión, se clasificó el índice pronóstico para el linfoma folicular en 3, un linfoma de alto riesgo, además de todas las pruebas de función hepática, cardíaca, renal previo a la quimioterapia. Se hacen los estudios de bioquímica hepática que fueron normales, los estudios inmunológicos para algunos agentes infecciosos virales fueron negativos, para hepatitis B, hepatitis C, hepatitis A, VIH fueron negativos y se empezó el ciclo de quimioterapia con rituximab, bendamustine y hidrocortisona. 2 días después de esta única dosis, la paciente ingresa por los síntomas que se relacionan y se confirman por una neumonía grave por COVID-19, dura 15 días hospitalizada, recibe esta dosis acumulada de prednisona más el cepepime porque en ese momento interpretaron que la paciente cursaba con coinfección y egresó con oxígeno domiciliario. Durante los 15 días que la paciente se encuentra en la casa, cuenta que tiene ictericia, que empieza a aparecer el color amarillento de piel y mucosas, que tiene fiebre, tos, que la disnea progresa, ingresa con esos síntomas, con los estudios de la bioquímica se hace el diagnóstico de un síndrome ictérico colestásico, como estábamos refiriendo la ecografía, la resonancia nuclear de la magnética de la vía biliar y la colangiografía no mostraron ni dilatación, ni colecistitis, ni colangitis, y por el hallazgo de la elevación de las transaminasas se consideró en algún momento que podía tener como causa que explicara ese síndrome ictérico colestásico una infección viral común por hepatotropos, y todos esos virus hepatotropos fueron negativos en esta ocasión. Entonces, como vemos aquí en esta imagen, lo único que se encontró fue la presencia de los litos en la vesícula, pero sin ningún otro compromiso anatómico del componente de la vía biliar, ni extra ni intrahepático. Y a nivel pulmonar, como ustedes pudieron observar en las imágenes que se compartieron en el resumen de la historia clínica, pues el compromiso fue multilobar con un compromiso más extenso de lo que tenía en relación con la tomografía que se había tomado en la hospitalización previa, y en la hospitalización previa considerando que esta paciente podía ser candidata en un futuro cercano después de consolidar la quimioterapia, llevarse a trasplantes, se empezó a hacer el estudio del el estado inmunológico de algunos virus que podrían ser importantes en el momento del trasplante o en el post-trasplante. Por esa razón se hizo una inmunoglobulina G para citomegalovirus que fue positiva en la hospitalización previa y se acudió a pedir de una vez la carga viral que tampoco fue detectada 20 días antes de esta hospitalización. Sin embargo, en el día +8 de la hospitalización de diciembre, se recibe una carga viral en la búsqueda de la explicación de este síndrome ictérico colestásico, y la carga viral que se informa es de 524.545 copias para citomegalovirus. Por esa razón se construye una impresión diagnóstica de enfermedad por citomegalovirus diseminada con compromiso de pulmón e hígado, tal y cual ustedes estaban presentando ahorita esta posibilidad. Así la consideramos nosotros en esta paciente. A continuación, dividí la presentación en 2 partes. Me parece oportuno tener que hablar de la relación que tiene el cáncer y algunos virus, específicamente con el desarrollo del linfoma no Hodgkin, y en la segunda parte me voy a detener a revisar algunos aspectos generales que ustedes ven anotados en la lámina en relación con citomegalovirus para dejar un mensaje final para la casa. Entonces, para empezar, de la relación que puede tener el cáncer con los virus, hay que recordar que los estudios que están en este momento haciéndose están en relación con conocer cuál es el papel de estos oncovirus en la agresividad y en la progresión de los cánceres. Ustedes ven aquí como en esta gráfica que me parece muy bonita, pues cada uno de los virus que se han relacionado con diferentes presentaciones de cáncer tienen cada uno sus propios virus o sus propios oncogenes que modifican
las células normales de los órganos y que van a producir a producir la proliferación neoplásica de en estos órganos. Entonces aquí en los virus herpes tenemos el virus herpes 8, que sería relacionado con sarcoma de Kaposi, el virus de Epstein-Barr, conocido con el linfoma de Burkitt, los virus de hepatotropos, el virus de la hepatitis C y el virus de la hepatitis B para el desarrollo de hepatocarcinoma, y el papilomavirus humano relacionado con cáncer escamocelular en diferentes sitios de la economía. Esta tabla me parece que es interesante porque nos permite ver a través de la historia desde hace más de 65 años la posibilidad de 60 años, cómo se fue haciendo a través del tiempo y contando pues con las herramientas en el laboratorio, cómo se fue relacionando la presencia de algunos virus con el desarrollo de algunos neoplasias. Entonces, aquí tenemos algunos herpes virus, como el virus Epstein-Barr, el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C también para producir hepatocarcinoma, pero ustedes también observan que se ha relacionado con la producción de algunos linfomas y obviamente el que nos acompaña en muchos de los cánceres que estamos, digamos, más frecuentemente viendo en la clínica, como es el riesgo del papilomavirus humano con el desarrollo no solamente del cáncer cervical, sino de cáncer en otras partes anogenitales, lo mismo que en cánceres de cabeza y cuello. Y esta es un estudio, un esfuerzo que hace Globocan para mirar de manera periódica cómo se comportan los cánceres en general, pero en esta mirada particular es cuál es como la participación de los agentes infecciosos para definir la tasa de incidencia estandarizada por edad y que se puedan atribuir esos cánceres a los agentes infecciosos. Estos son solamente las muestras de lo que pasan o de la información que ellos recolectan en el mundo, donde tienen en cuenta algunos virus, pero también bacterias. Recordar el Helicobacter pylori. Aquí está el número de casos identificados para el año de 2018 y cuáles se relacionan con el Helicobacter pylori. Digamos que para Colombia, lo mismo que para el papiloma virus humanos, estaríamos como aquí entre el 5 al 10% de esta tasa de incidencia en la relación del agente infeccioso con el cáncer que se desarrolla, y en hepatitis B, en virus de hepatitis B y virus de hepatitis C, pues también en relación con lo que se puede encontrar o lo que se informa en Colombia, que estaríamos entre más o menos el 0 o menos del 1% en cánceres relacionados con estos agentes infecciosos. Esto es también una actualización de lo que Globocan hace y mira a nivel mundial, más o menos para el año 2012 y también para el año 2018, se reúnen más de 2 millones de casos de cánceres producidos asociados con los agentes infecciosos. Importante mirar aquí que de toda esta población por grupo de edad, más del 64% se desarrollan o se presentan en personas menores de 70 años, y una carga muy importante desde el punto de vista de los agentes infecciosos para atribuirse a ese cáncer descansa sobre el papilomavirus, sobre el Epstein-Barr y sobre el virus herpes humano 8 relacionado con el sarcoma de Kaposi. Adicionalmente, a decirnos cuántos números de casos estimados hay de cáncer que pueden ser atribuibles a los patógenos infecciosos, hacen una discriminación por sexo, pero también discriminan mucho mejor qué tipo de cáncer relacionado con qué virus se pueden presentar. Entonces, me pareció interesante de compartir esta imagen con ustedes porque aquí ya nos salimos solamente de hablar del carcinoma de cervix y ya nos presentan otro número de cánceres producidos o relacionados con el papilomavirus humano que pueden estar explicando el cáncer de cavidad oral, el carcinoma escamocelular de ano, pero también de genitales externos como pene, vagina y vulva. Eso me parece interesante. Y en hepatitis B, pues el hepatocarcinoma, que es el con el que más nos identificamos, pero adicionalmente en hepatitis C con la probabilidad de tener relación de asociación con otros linfomas no Hodgkin. Y esto me parece también muchísimo más interesante porque la información en cuanto a VPH ya se hace más discriminada como vimos anteriormente, y lo hacen también de acuerdo a la clasificación que tiene el Banco Mundial sobre la capacidad económica de los países o de las regiones, que es lo que ustedes ven aquí abajo. Aquí lo que queremos decir es que independientemente del ingreso económico que tengan los países, el carcinoma de cervix sigue siendo muy importante, y los otros cánceres pues empiezan a tener algo de presentación, algo de poder conocer un poquito mejor esa situación, lo mismo que conocer los serotipos. ¿Por qué es importante conocer los serotipos?
porque para el cáncer de cervix, pues predominan, siguen predominando el 16 y el 18, mientras que para los cánceres anogenitales, pues hay otros serotipos que son los que ustedes ven descritos en la lámina y otros serotipos o tipos de BPH que están relacionados con el cáncer de cabeza y cuello. Probablemente eso hace que la investigación vaya dedicada a ampliar esos tipos de BPH en la vacunación como una manera efectiva de prevención, no solamente de la infección, sino también de la probabilidad de que progresen o evolucionen a cáncer. Y para hablar un poquito de cuál es la relación que tienen los virus de la hepatitis con el desarrollo del linfoma no Hodgkin, entonces recordar que el virus por sí mismo puede actuar a nivel de, pues, de proteínas y su genoma viral, haciendo mutaciones genómicas, haciendo translocaciones cromosómicas o sobreexpresando esta proteína que todos oímos con alguna frecuencia, que es la BCL2. Cuando se hacen estos cambios somáticos o cromosómicos, pues se hace una amplificación y selección de las células que tienen mutación oncogénica. Cuando se hace la sobreexpresión de esta proteína, se activa la vía antiapoptóica y cuando se actúa a nivel del RNA, pues hay una desregulación de la vía patológica normal de las células, lo que lleva a una proliferación de las células B y al desarrollo del linfoma no Hodgkin. Y este es un estudio muy interesante en el cual hicieron casos y controles y pudieron dar como en los resultados se puede apreciar que lograron hacer la asociación tanto del linfoma no Hodgkin o algunos tipos de linfoma no Hodgkin y la presencia del virus de la hepatitis C, lo mismo que el riesgo de tener esa combinación y de tener explicación desde el punto de vista infeccioso, la presencia de ese cáncer. Aquí lo que quiero resaltar es que estos dos tipos de linfoma no Hodgkin, el de la zona marginal y el linfoplasmablástico, son los que más se relacionaron con la presencia del virus de hepatitis C, y de otro lado, pues se propone que posiblemente haciendo el tratamiento concomitante del linfoma junto con el tratamiento de la infección por el virus de la hepatitis C, estos pacientes podrían tener un mejor desenlace de la enfermedad. En comentario primero que quiero hacer, entonces recordar que si hay asociación de algunos cánceres con algunos agentes infecciosos, dentro de los cuales los virus son muy importantes. Estudios clínicos como el que acabo de mostrar confirman la asociación entre el virus de la hepatitis C y el riesgo del linfoma no Hodgkin. No es frecuente en todos los linfomas, es más frecuente en el linfoma plasmablástico y en el linfoma de la zona marginal, y parece que el tratamiento concomitante de la infección en la enfermedad por el virus de la hepatitis C junto con el linfoma, pues puede tener mejor desenlace en la sobrevida de estos pacientes, y a la vez pues nos lleva a preguntarnos la efectividad, o es decir, lo que tendríamos que seguir trabajando es en la prevención a través de la vacunación de la población para hepatitis B y hepatitis C con la finalidad pues de disminuir el riesgo oncogénico que tienen estos virus. Ya en los próximos minutos, pues voy a repasar rápidamente los aspectos generales de lo que nos compete en relación con el agente infeccioso que se pudo demostrar en esta paciente en la evolución clínica que tuvo, que es el citomegalovirus. Recordar que ya hace más de 65 años se hizo la primera descripción en el modelo murino, pero fue el grupo de la doctora Margaret Smith quien hace la primera descripción en glándula salival de los niños, de las inclusiones citomegálicas, y recordar que se le dio su nombre porque pues es uno de los virus de mayor tamaño que pueden infectar al ser humano. Todos recordamos que pertenece a la familia Herpes viridae y que pertenece a esta especie del virus herpes humano 5. Tiene algunas características en cuanto a ser sensible a los solventes orgánicos, al pH ácido de la luz. Es un virus de ADN lineal bicatenario, tiene una gran cantidad de proteínas que pueden sintetizar con la presencia de los genes alfa, beta y gamma, 230 proteínas que va de acuerdo a cada uno de esos genes a sintetizar en la parte, en la proceso inmediatamente temprano de la producción de la proteína, en la fase temprana o en la fase tardía, y recordar que en la infección latente no es que se produzca una nueva progenie del virus, sino que periódicamente cuando el virus se replica, o sea, se reactiva, perdón, puede producir nuevos ciclos líticos. ¿Por qué o con qué se relaciona desde el punto de vista socioeconómico la presencia del citomegalovirus en países de bajos ingresos? Aunque como ahorita vamos a ver, esto es una infección que está generalizada y es universal, pero en bajos ingresos probablemente hay una mayor cero prevalencia de la infección con el virus.
En los países que tienen altos ingresos económicos puede ser menor, pero ya digamos que dos quintas partes de la población y de los adolescentes pueden estar o haber tenido la primoinfección y la prevalencia va aumentando 1% por año. Esta es una revisión sistemática que se trató de preguntar, venga, ¿cómo es que estamos en la parte de la respuesta inmune o el estado de cero prevención, de cero prevalencia del citomegalovirus en el mundo? Pues, escogieron finalmente 29 estudios que abarcaron 11 años y encontraron que pues no es nada que uno no pudiera de pronto deducir, pero que en los países o en las regiones que estudiaron o que pudieron analizar, encontraron una cero prevalencia que va como el 33 hasta más del 96%, incluyendo Latinoamérica, que tenemos unos porcentajes más o menos parecidos. Esto para la población adulta, en población adulta mayor, pues fíjense que no hay solo un estudio en Europa, pero si esto sucede en la gente adulta joven, es muy probable que la gente que progrese en edad y llegue a la edad de la tercera edad, pues tenga un porcentaje muy elevado, más del 95% de haber tenido previamente el contacto con el citomegalovirus. Y en las mujeres en edad fértil, ese porcentaje también no es nada despreciable, puede variar entre el 25 al 96%, cero prevalencia que coincide con algunos estudios que se han hecho en Colombia, este que se hizo en maternas, en el cual se pudo confirmar que el 98.1% de las mujeres en maternas estudiadas tenían inmunoglobulina G positiva para citomegalovirus, mientras que en otro grupo de hospederos, que podría ser muy importante tener en cuenta la infección por este virus, también se puede encontrar que en el 86% de los donantes y en el 91% de los receptores, pues la presencia de citomegalovirus está. ¿Y qué decimos en los pacientes que tienen linfoma? En aquellos pacientes que tienen linfoma, en estudios que se han hecho, también se ha podido confirmar que la frecuencia de infección por citomegalovirus puede variar entre el 5.5% hasta el 16%, que se ha relacionado con algunos medicamentos propios de la quimioterapia como el rituximab o en algunas ocasiones con la utilización de corticoides pretratamiento de la quimioterapia. ¿Cuáles son las vías de transmisión del citomegalovirus? Múltiples, todos nos acordamos que a través de las secreciones, la saliva, la orina, la materia fecal, la transmisión vertical de madre a hijo, en la donación de órganos y de células progenitoras para los trasplantes, a través de las secreciones genitales en el contacto sexual, a través de la sangre y sus derivados o a través también de poderse transmitir a través de la vía respiratoria por gotas. ¿Qué me llamó la atención cuando me puse a revisar y a preparar el caso clínico? Que quise preguntar si COVID se relacionaba con citomegalovirus y encontré algunos estudios que así lo confirman. Este es un estudio en el cual los pacientes que tuvieron COVID grave y llegaron a la unidad de cuidado intensivo pudieron cuantificar las cargas virales con el DNA citomegalovirus, encontrando a esta mediana de copias perdón, de unidades internacionales, 328 con este rango que ustedes ven aquí. Y lo interesante es que lo lograron relacionar con la dosis acumulada que los pacientes recibieron de corticoides. Aquí está el área bajo la curva, en donde se correlaciona la dosis acumulada de prednisona con el riesgo de citomegalovirus. Y en este estudio, pues se observó que cuando la dosis acumulada de prednisona pasaba a prednisona, era mayor de 987 miligramos versus los que tenían una dosis menor, tenían más probabilidad de desarrollar el citomegalovirus y a su vez, cuando hicieron el análisis multivariado, la infección o la enfermedad por citomegalovirus tenía un riesgo mayor de mortalidad, lo mismo que otras complicaciones nosocomiales. Este es otro estudio que también nos cuenta lo mismo en pacientes con neumonía grave, con utilización de corticoides, ya no en la dosis, bueno, sí, la dosis acumulada y la duración del corticoide en el tiempo, la duración prolongada. Entonces aquí relacionan también la presencia o el uso de los esteroides en tiempo prolongado que también favorece o tiene un factor de riesgo adicional para mortalidad. Y no siendo esto COVID, pero sí pacientes que podemos ver, pacientes que tienen o van a ser sometidos a trasplante de progenitores hematopoyéticos halogénicos, pues hacernos la pregunta es si los esteroides tienen algún efecto sobre la reactivación
de la infección por citomegalovirus. Aquí lo más importante que siempre tenemos que tener en cuenta en los pacientes trasplantados, ya sea de progenitores hematopoyéticos o de órgano sólido, es el estado serológico del donante y el receptor, porque es lo que va a definir el riesgo alto, el riesgo intermedio o el riesgo bajo para que se desarrolle la enfermedad o se reactive la infección. Y si hablamos del linfoma no Hodgkin, yo me pregunté, ¿será que algún medicamento tiene algún riesgo? Yo entendí durante la discusión que rituximab puede ser, como lo vimos en una lámina anterior, pero también bendamustine parece que tiene más riesgo de reactivar en personas mayores de 60 años la infección por citomegalovirus. Esta es una lámina en la cual quiero rápidamente decir cómo sucede la historia natural de la enfermedad. Inicialmente, pues este virus tiene mucha afinidad por las células epiteliales. Una vez que las células se infectan y tenemos probablemente la opción de tener una muestra histopatológica, lo que vamos a encontrar es esta célula, que es una célula grande con las inclusiones citomegálicas que nos recuerdan los ojos de un búho. Una vez que ya se hizo y las células están infectadas, pues hay una respuesta mediada por células para que pase a su fase latente y él se conserva ahí por toda la vida en los monocitos, macrófagos y linfocitos, con el riesgo de reactivarse por inmunosupresión de cualquier causa, adquirida por cáncer, por medicamentos y pues como ya vimos algunos medicamentos importantes, corticoides en quimioterapia, rituximab y probablemente la bendamustine. ¿Qué síndromes clínicos podemos encontrar a través de la vida cuando las personas tienen infección por citomegalovirus? La mononucleosis infecciosa como el debut, digamos, el primer contacto de la expresión clínica del paciente o de la persona con el citomegalovirus. Recordar las inclusiones citomegálicas en los pacientes en la transmisión vertical, pues es el síndrome que puede presentarse en los fetos o en los neonatos. Aquí tenemos el acrónimo acordándonos de citomegalovirus, es decir, los niños pueden tener coriretinitis, colecistitis acanculosa, microcefalia y las calcificaciones periventriculares, y recordar que es la causa más frecuente de sordera no hereditaria. Y en el caso de los pacientes inmunosuprimidos, pues importante las personas que son sometidas a trasplante renal, en quienes tenemos que conocer el estado de cero de cómo tienen el citomegalovirus en suero, si están presentes o no, y cómo está el donante y cómo está el receptor, y lo mismo sería para los pacientes que son sometidos a trasplante de progenitores hematopoyéticos. Quiere decir que citomegalovirus es uno de los virus que nos acompañan de por vida, que depende cómo se haga la transmisión. En el caso vertical, el niño lo puede sufrir como una enfermedad de inclusión congénita o como una infección congénita sintomática. Cuando él está en los primeros 30 días, puede tener infección asintomática o el citomegalovirus del neonato con neumonía y hepatitis, algo parecido a lo que probablemente pueden hacer las personas inmunosupresas. Y cuando la persona progresa en edad, es adulto, pues puede estar asintomática como en la fase latente, puede presentarla clínicamente cuando tenga el primer contacto como mononucleosis, puede ser una causa muy importante e interesante de buscar en pacientes con fiebre de origen desconocido, puede presentar cualquier manifestación clínica que es muy variada. Y si llegamos a ser mayores de edad, pues ustedes ven que aquí también la fiebre, la hepatitis y la neumonitis pueden ser una de sus manifestaciones, pero también puede pasar como asintomático y puede comprometer cualquiera de los órganos de la economía. Luego tenemos que estar muy pendientes siempre como tenerlo en un diagnóstico diferencial. En esta lámina lo que quiero mostrar es cuáles son las manifestaciones clínicas en el paciente que está inmunosupreso. Entonces recuerden, pacientes con trasplante de órgano sólido o de progenitores hematopoyéticos, la fiebre siempre podría ser un síntoma que podría hacernos pensar si sus pacientes tienen la probabilidad de desarrollar, de reactivar esa infección por citomegalovirus. Otro órgano muy importante en estos pacientes inmunosupresos es la manifestación gastrointestinal, y otra que podría verse en los pacientes trasplantados podría ser la neumonitis. Recordar que para hacer la definición de la enfermedad, además de tener los síntomas, un apoyo de imagen, siempre se tiene que tener la demostración de la presencia del citomegalovirus en el tejido o en la muestra anatómica que se vaya a enviar al laboratorio, de la cual pensamos el órgano está enfermo, a excepción de la retinitis, que no necesita sino el apoyo del colega de oftalmología
porque los hallazgos de retinitis por citomegalovirus son muy específicos de citomegalovirus y no requieren ningún otro apoyo diagnóstico diferente. Estos dos resúmenes que traje aquí es para acordarnos que pueden haber presentaciones poco frecuentes de citomegalovirus, como en este caso de un paciente con trasplante renal que tuvo compromiso úlcero-glandular del tracto gastrointestinal, y este caso de una mujer mayor de 61 años con SIDA que desarrolló una ooforitis necrosante y encefalitis por citomegalovirus. Y este es un llamado como desde el año 2001, es un artículo muy bonito que nos dice, mire, la infección o la enfermedad por citomegalovirus diseminada no solamente le da a los pacientes que tienen SIDA y a los pacientes que tienen trasplante de órganos, siempre tenemos que pensarlo en el escenario de un diagnóstico diferencial y más probablemente cuando las personas vamos siendo mayores y vamos creciendo en edad. Y otra forma, digamos, poco frecuente de presentarse el citomegalovirus es este caso de solamente tener como expresión una coagulación intravascular diseminada que resultó ser reactivada por la presencia de citomegalovirus. En pacientes adultos mayores por la inmunosenescencia es muy importante que se puedan presentar enfermedades autoinmunes. Este es el caso de un paciente de 71 años diabético que tenía una enfermedad bullosa autoinmune. Le hicieron un primer pulso con metilprednisolona y el resultado fue que hizo estas lesiones ulceradas tanto en la cavidad oral como en el esófago por reactivación de citomegalovirus, y este paciente nonagenario que teniendo una enfermedad bullosa autoinmune también empezó tratamiento con prednisona, se le hizo el pulso con el corticoide y posterior día, en estos días ustedes ven como el paciente hizo lesiones en la piel y también hizo neumonía, se trató con ganciclovir. Y esto me parece mucho más importante porque para la condición de hablar de enfermedad o infección por citomegalovirus, pacientes, fíjense bien que esto es en pacientes trasplantados y solamente para uso de estudios clínicos aparecen las categorías de probado, probable y posible. ¿Con qué condición? Que podríamos pensarlo siempre y cuando tengan síntomas o signos clínicos del órgano que está comprometido. Para que sea aprobada cualquiera de estas localizaciones anatómicas o de reactivación por citomegalovirus, uno debería tener siempre un apoyo diagnóstico del laboratorio. En la mayoría de los casos se solicita que haya la demostración del citomegalovirus en la histología o en la muestra anatómica que se envía al laboratorio, lo que a veces dificulta que se haga esa parte y se confirme el diagnóstico. Sin embargo, por esa razón, algunas de las personas que participan como en estas consenso de definiciones, dice, pues si tenemos dificultad con eso, echemos manos de otras pruebas directas como medir la antigenemia, medir la viremia, en lugar de ponernos a mirar cómo está la histopatología y si en la histopatología tenemos los inmunomarcadores para que nos digan que si es citomegalovirus o no, a veces por esa dificultad que hay. Y en este artículo también es muy interesante que para estos estudios clínicos, si alguien quiere trabajar en citomegalovirus, pues viene mejor definido qué es infección, qué es replicación, qué es infección primaria, cómo se considera la recurrencia, qué es reactivación y qué es reinfección. ¿Qué sabemos del diagnóstico para citomegalovirus? Que tenemos pruebas indirectas y pruebas directas. Dentro de las pruebas indirectas, pues tenemos siempre la producción de anticuerpos con la detección de la respuesta humoral a través de la medida de las inmunoglobulinas M y la inmunoglobulina G para saber si no ha habido exposición, si hubo una reciente exposición a una infección primaria, si hay una infección activa o si hubo una exposición pasada o una infección latente. Y en el caso de otras formas de medir esta respuesta, se hace a través de este cuantiferón que parece ser el más apropiado para los pacientes que tienen trasplante de órgano sólido para poder confirmar o definir mejor el riesgo de enfermedad por citomegalovirus tardía cuando el donante es positivo y el receptor es negativo, y es midiendo la respuesta de interferón gamma ante la presencia de CD8 que sean específicos para citomegalovirus. Parece que es una recomendación que podría tenerse en cuenta.
Otras herramientas diagnósticas directas de saber si el citomegalovirus está es el cultivo, pues, pero que no está disponible en todos los laboratorios clínicos de los hospitales. Medir la antigenemia P65, que ha sido poco a poco desplazada por la carga viral. Aquí el problema de la carga viral es que no hay acuerdo ni siquiera en el paciente inmunosupreso de cómo se puede interpretar. Y la histología, que como ya vimos, es ver que el colega de patología nos muestre y nos diga, sí señora, ya está la célula citomegálica con las inclusiones que ya vimos con esa semiología parecida a los ojos del búho. En esta tablita me parece también interesante mostrar cómo se puede acercar uno al diagnóstico desde el punto de vista del laboratorio en diferentes situaciones como la infección congénita, la infección primaria asintomática o el trasplante de órganos. Fíjense que aquí el cuantiferón está recomendado para los receptores y para la enfermedad por citomegalovirus, poder hacer esta prueba para poder clasificar el riesgo que el paciente puede tener desarrollar el citomegalovirus. Y entre las pruebas directas, pues tenemos más que todo en los pacientes trasplantados, siempre saber cuál es el estado serológico para citomegalovirus, tanto en el donante como en el receptor, y para ya mirar si el paciente tiene síntomas o signos y síntomas clínicos relacionados con la enfermedad, pues la disponibilidad de la antigenemia PP65, el cultivo celular que no siempre está a la mano y la identificación de las pruebas de ADN o ARN a través de sangre. El segundo comentario es destinado a recordar que el citomegalovirus tiene una alta prevalencia en la población sana asintomática, que esa presentación clínica es muy variable, entonces siempre tenemos que tenerla como un diagnóstico diferencial a estudiar. Importante que en los pacientes inmunosupresos, en los que van a recibir corticoides o quimioterapia y algunos como rituximab y la bendamustine puedan tener más riesgo de reactivar el citomegalovirus, pero también recordar que en pacientes adultos mayores, igual que otros virus herpes, probablemente pueden tener reactivación de la enfermedad y que las categorías que acabamos de ver solo son para estudios clínicos y que a pesar de que tenemos múltiples herramientas diagnósticas, la controversia está en paciente inmunosupreso con la cuantificación de las cargas virales en sangre. Tres diapositivas sobre citomegalovirus y el tratamiento. Recordar que contamos con nucleócidos análogos, dentro de los cuales está el valganciclovir y el ganciclovir, que necesitan a través de esta enzima ir pegando poquito a poco los fósforos para finalmente llegar a la unidad del ADN polimerasa y hacer la inhibición de la replicación del virus, acción que también hace el único nucleótido análogo que tenemos, que es el cidofovir, o el análogo de los pirofosfatos, que es el foscarnet. Como ustedes ven, todos los nucleótidos necesitan fosforilarse para poder cumplir con su acción a nivel de la DNA polimerasa, y pues digamos que el foscarnet para inhibir la replicación del citomegalovirus. Esto es solamente para volver a decir lo mismo, pero recordar que la necesidad de tener medicamentos útiles para citomegalovirus empieza como en el año 1989 por la presencia de retinitis en pacientes con VIH, pero surgen otros escenarios de otros hospederos como los pacientes que reciben trasplante de órgano sólido, progenitor hematopoyético, y la disponibilidad de contar con medicamentos que sean orales o parenterales. En esta pues, diapositiva resumimos lo que acabo de decir en la diapositiva anterior, cómo va pasando el desarrollo de los medicamentos desde el 89 al 96 hasta el 2000 para contar en este momento con el valganciclovir, y recordar que foscarnet pues tiene alta toxicidad renal, por lo cual se deja pues digamos guardado para algunas condiciones específicas y particulares en los pacientes que así lo necesiten. Pero como no todo son cosas buenas, también tenemos en los medicamentos, en los antivirales, la producción de la resistencia del virus a los medicamentos. Entonces, para la resistencia con el ganciclovir, cuando hay alteración en el sustrato donde se unen o donde se transfieren los fosfatos, para el caso del foscarnet, la alteración de la unión del sitio donde se unen los fosfatos, y en el caso el ganciclovir y el cidofovir, pues también tenemos una posible mecanismo de resistencia, alterando el sitio catalítico o aumentando la actividad de exonucleasa, lo cual
pues no iría a actuar a nivel de la DNA polimerasa y tampoco a la inhibición de la replicación del virus. Aparecen dos nuevos medicamentos con mecanismos de acción diferentes, como este que es el letermovir y que actúa a nivel del complejo de la terminasa y lo que hace es que interfiere con el clivaje del genoma y con que el DNA finalmente se encapsule. Y en ese escenario, pues digamos que este medicamento aparece como una opción para uso oral y parenteral. Aparentemente tiene menos efectos secundarios. Se dice que no tiene mecanismos de resistencia, pero es posible que sí los desarrolle el virus y en este momento se propone como profilaxis en pacientes con trasplante de progenitores hematopoyéticos halogénicos que tengan alto riesgo de citomegalovirus. Una dificultad que yo a manera personal observo es que el costo es muy elevado y que creo que se necesitan más estudios o una disminución del precio de estos medicamentos para que sean de utilidad de pronto más amplia. Y el otro medicamento que aparece que es Marivarid, que también tiene un mecanismo de acción diferente porque actúa inhibiendo la proteína sinasa UL97, está indicada solamente para los casos de citomegalovirus refractario, tanto en trasplante de órgano sólido como en trasplante de progenitores hematopoyéticos, tiene menos efectos secundarios y el aclaramiento de la viremia sostenida cuando se interrumpe el medicamento es estable, lo que probablemente algunos estudios con letermovir no han mostrado o sugieren que una vez se suspende el medicamento, la reactivación de la carga viral se vuelve a presentar. Los mensajes finales para la casa: la infección por citomegalovirus es frecuente en toda la población. Es muy importante considerar que podemos tener manifestación de enfermedad a través de toda la vida. La reactivación se produce generalmente en personas que tengan inmunosupresión, incluyendo pacientes adultos mayores por la inmunosenescencia. Como vimos, las manifestaciones clínicas son bien variadas y es un reto diagnóstico para el equipo médico. Hay un problema ahí que todavía no se han puesto de acuerdo como cuáles son los puntos de corte para interpretar las cargas virales específicamente en pacientes post-trasplantes y los nuevos medicamentos que parecen ser una esperanza en estos pacientes, tanto para prevención como para tratamiento, dados sus altos costos, pues entendería que necesita un análisis de costo-beneficio para regular su precio. Y para finalizar, quisiera hacer una mención especial aquí a la doctora Margaret Gladys Smith, que fue una patóloga, profesor de la Universidad de Washington, fundadora de la patología pediátrica, y que además se le atribuye porque fue su grupo quien primero describió estas inclusiones citomegálicas en las glándulas salivares de los niños, ser la madre del citomegalovirus. Esto era lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias por su atención.